Buenos días a todos y todas. Después de esta magnífica exposición del régimen jurídico de los consejos insulares en las Islas Baleares, que desde luego nos puede aportar un marco de referencia para nuestro régimen jurídico de los cabildos insulares, vamos a comenzar un panel dentro de esta última jornada donde vamos a centrarnos en el desarrollo del sistema institucional, el sistema jurídico político intraautonómico, en particular referido a los cabildos y los ayuntamientos, tanto en el análisis que pueda hacer o que se pueda hacer del Estatuto de Autonomía como de su desarrollo a través de las normas que tiene actualmente la comunidad autónoma y que puede regular en el futuro. Contamos para esta primera parte de la jornada con un panel donde vamos a centrarnos en los cabildos y ayuntamientos en estado de autonomía. Contamos con un magnífico elenco de personas que reúnen unas condiciones estupendas para hablar de esto, porque aparte de su actividad académica, su actividad universitaria, doctrinal, en todos ellos digamos que merece destacar su actividad administrativa y que estamos hablando de funcionarios todos que provienen y siguen prestando servicios de algún modo en nuestras administraciones locales canarias, ¿no? Para empezar, para seguir manteniendo nuestro calendario, nuestro horario adecuado, vamos a darle la palabra al primer ponente, que es Juan José Rodríguez Rodríguez, doctor en Derecho, que en la actualidad es jefe de Servicio de Defensa Jurídica del Cabildo Insular de La Palma. Juan José, cuando quieras. Buenos días. A ver si se me escucha, ¿no? Bien. Yo quería empezar diciendo que en los últimos 40 años, quizás soy un poquito crítico con el régimen recogido en el Estatuto de Autonomía sobre los cabildos, en lo que respecta a lo que podemos llamar y lo que la doctrina ha empezado a denominar proceso de interiorización autonómica de la isla o de los cabildos, podríamos concluir que Canarias ha avanzado en los últimos años, por hacer un símil, a 40 por hora, y Baleares, como ha explicado el profesor Avelino Blasco, lo ha hecho a 100 por hora, especialmente a partir de los últimos 20 años, a partir de la ley de consejos insulares que citaba con anterioridad. Y eso a pesar de que Baleares había comenzado mucho después que Canarias, ¿no? Hace apenas 40 años, pues el reconocimiento de su autonomía insular, no hay que olvidar que data de 1978, de la ley de elecciones locales de 1978. Con anterioridad no existían consejos insulares. No, y a nosotros, bueno, basta con pensar que los cabildos insulares modernos tienen al menos la historia desde 1912, ¿no? Hoy podemos concluir que Baleares ha superado con creces, esa es mi opinión, y su estatuto es incluso de 2007 y no de 2018, el reconocimiento de nuestra autonomía insular, pese a que el nuevo estatuto canario le dedica ahora hasta 11 artículos de manera específica a las islas o los cabildos. Y de alguna forma me voy a explicar. Bien, en cuanto a los cabildos como instituciones de la comunidad autónoma, los cabildos, pese a su doble consideración como órganos locales, de gobierno y representación de la isla e instituciones de la comunidad autónoma de Canarias, y la aparente, en mi opinión, aparente prioridad que le da el nuevo estatuto en el artículo 65.2, algo que ya había comenzado la ley Cabildos de 2015, siguen sin formar parte ni de los poderes de la comunidad autónoma y ahora incluso se ubican en un título, en un título que no es el de las instituciones de la comunidad autónoma de Canarias, que si todos los estudiosos de los cabildos insulares desde el texto primitivo del estatuto era fundamental para considerarlos que eran instituciones de la comunidad autónoma, incluso antes de la ley 886. Ahora aparecen reflejados y recogidos en un título que se denomina Organización Territorial de Canarias, por lo que podemos concluir que siguen sin ser instituciones propias de autogobierno en el sentido del artículo 147.2 de la Constitución. Y esto lo que hace es confirmar la tesis del Consejo Consultivo de Canarias de siempre, ¿no?, de que son solo instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias secundum qui, es decir, de naturaleza instrumental o funcional, es decir, meros coadyuvantes estatutarios en la persecución de sus fines,
En conclusión, que son comunidad autónoma solo en sentido amplio y no en sentido restringido, ¿no? No forman parte del sujeto comunidad autónoma. En Baleares, como hemos escuchado con anterioridad, que nos sirve bastante de referencia y nos va a servir de referencia para valorar el avance o el no avance que ha supuesto el Estatuto de Autonomía de Canarias en relación con los cabildos. Estamos analizando solo cabildos, islas o municipios. En Baleares no solo son poderes, o sea, los consejos insulares son poderes de la comunidad autónoma balear, sino que comparten con el gobierno el ejercicio del poder ejecutivo. O sea, el poder ejecutivo en Baleares lo comparten el gobierno de la comunidad autónoma y los consejos insulares. En cualquier caso, conviene advertir también que esta naturaleza de instituciones de la comunidad autónoma tampoco es la panacea, o sea, no es la panacea si no se desarrolla convenientemente. Ya parece que incluso en Baleares se va a desarrollar con una ley, entiendo que además convenientemente, ¿no? Dado que si no se desarrolla convenientemente, ya hay muchos autores que yo comparto, confirman que reduce, que esta consideración reduce realmente la autonomía insular. Bien, hay autores como Luis Ortega Álvarez que lo dice, o Juan Hernández Bravo de Laguna que lo dice, y bueno, y yo a mi nivel, pues también lo comparto. Otra cosa es que si tuvieran un desarrollo conveniente esta consideración. En cuanto a la organización, podemos ver otro ejemplo. No se produce realmente ninguna modulación respecto al régimen instaurado por el título 10º de la Ley de Bases de Régimen Local, incluido el régimen que diseña la Ley de Cabildo. Es más, a este régimen, el del título 10º de la Ley de Bases de Régimen Local, se han ido sumando más islas, como Fuerteventura. A pesar de que ya estaba aprobada la Ley de Cabildo de 2015, parece que a Fuerteventura ese régimen no le era suficiente y tramitó la ley para adherirse al título 10º de la Ley de Bases de Régimen Local. Parece que eso es será porque entienden que era más conveniente que precisamente el que establece la Ley de Cabildo. Es más, a este régimen más interesante me resulta, en relación con la organización y el funcionamiento, la remisión al Reglamento Orgánico del Funcionamiento y Régimen Jurídico del artículo 69 y la separación entre organización y funcionamiento a efectos de regulación. Al menos esto quiere decir que solo se exige ley con mayoría absoluta para el primero, para la organización, y no para el segundo, donde hay una remisión bastante importante a los reglamentos orgánicos. Con todo, también, si nos vamos al Estatuto Balear, veremos que presenta la organización una organización mucho más detallada. En cuanto a las competencias, yo creo que pasa un poco lo mismo. No vemos avance, yo creo que vemos hasta retroceso. Se incluye por primera vez un listado de competencias, o mejor, ¿no?, de ámbitos competenciales o materias. Realmente es el listado secular desde la Ley 886, con algunas variaciones respecto a la Ley de Cabildos que no se entienden muy bien, ¿no? Pero bueno, básicamente es el mismo, ¿no? Pero no existe, en mi opinión, una atribución estatutaria de competencias propias, o al menos no lo parece. Existe cierta, digo cierta o no sé si flagrante, contradicción con la Ley de Cabildos, que creo que puede generar bastante confusión. En la Ley de Cabildos, los artículos 7 y 9, se recoge que serán competencias propias como órganos locales, y hablas también de las atribuidas por la institución, por la comunidad autónoma, ¿no? Y según la propia Ley de Cabildos, que está en el artículo 22, si las competencias se van a ejercer como instituciones de la comunidad autónoma, siempre serán mediante transferencia o delegación. Esto es, sin traspaso de la titularidad, porque ahora también se entiende la transferencia sin traspaso de la titularidad. Y por tanto no serían competencias propias. Por tanto, ese listado no es de competencias propias. Baleares, más acertadamente, incluye dos listados. También lo han hecho mejor aquí. Uno de competencias propias y otro de funciones ejecutivas y de gestión. Pero hay dos listados. En ese sentido, de los dos listados, incluyo, también lo decía el profesor Abelino Blasco, los consejos insulares tienen potestad reglamentaria respecto de estas competencias propias. Los cabildos siguen sin disponer de potestad reglamentaria sobre ninguna materia en origen de titularidad autonómica. Como decimos, todo lo contrario de lo que ocurre en Baleares con los consejos en relación con las competencias propias. Y creo que tampoco se avanza en respecto de la Comisión General de Cabildo. Sigue siendo una mera comisión parlamentaria no legislativa, de carácter no paritario, donde los presidentes o representantes de los cabildos tienen voz, pero no tienen voto. Por lo tanto, entendemos que no se avanza nada. Si nos vamos también y tomamos como ejemplo el Estatuto Balear, en el Estatuto Balear la Comisión General de Consejos Insulares es una comisión paritaria, a pie de igualdad, entre los diputados y los representantes de los cabildos, formada por 24 miembros, con voz y voto de todos, y con la vicepresidencia de esa comisión para los consejos insulares. Por tanto, entendemos que
también hubo una oportunidad aquí en mejorar este aspecto y no se ha mejorado. Y en las cuestiones un poco negativas, pues, o bien de no avance, más que negativas, también en materia de financiación, bueno, quizás se podía haber incluido algo o previsto algo en relación con la financiación del coste real de las competencias transferidas, que es una demanda histórica de los cabildos insulares, aunque fuera en una disposición adicional. Bien, en mi opinión, el mayor avance respecto de las islas, y no exactamente los cabildos, es el reconocimiento del principio de doble insularidad. Para mí, realmente es el mayor avance, citado en 2 ocasiones en el estatuto. Pero también, si el ejemplo es el Fondo de Solidaridad Interinsular, que se contempla desde la versión originaria de 1982, que nunca se ha implementado, el Cabildo de La Gomera presentó una proposición de ley en 2016 que luego retiró, pues en este aspecto tampoco podemos ser demasiado optimistas, ¿no? Otro avance puede ser la inclusión de las capitales insulares. Con el precedente no podemos olvidar que el precedente de la inserción en un texto normativo de las capitales insulares lo encontramos en el Reglamento Provisional de Cabildos Insulares de 1912, su artículo 23, que recoge un tenor muy similar al que recoge el Estatuto en la actualidad. Y que más allá de la sede, ya ha posibilitado, por ejemplo, créditos específicos en las leyes de presupuestos de las comunidades autónomas de 2019 y 2020, ahora en la sección 20, para las capitales insulares, por su condición de capital insular. Y puede posibilitar, en un futuro, más o menos cercano, una ley específica por esta condición. Como precisamente existen Baleares, por ejemplo, para Ibiza Capital, que también en consideración a capital insular tiene un régimen especial. Aunque para ello convenga modificar, entiendo yo, quizás la ley de municipios de Canarias, porque entre tantas consideraciones para establecer un régimen específico de los municipios, no recoge precisamente esta consideración para que el municipio que sea capital insular pueda tener un régimen especial. Bueno, puedo decir varias cosas más en cuanto a varias cuestiones concretas, por ejemplo, que no es que sea un avance o un retroceso, por ejemplo, en relación con la clasificación de las islas aparecen ahora clasificadas, diríamos que en 3 tipos, ¿no? Y no en 2, como siempre. Islas con administración propia, entidad local, las 7 islas mayores, islas en sentido solo físico, como La Graciosa, y islotes, como dice el diccionario, islas pequeñas y despobladas, como el resto del archipiélago de Chinijo y la isla de Lobos, ¿no? Es curioso el membrete islas y territorios insulares, porque ahora islas y territorios insulares significa que las islas se supone que son las islas mayores y las otras son los territorios insulares. Cuando en el Estatuto Primigenio de 1982 se utilizaba la expresión territorios insulares, que yo pensaba que querían entroncar con lo de los territorios históricos vascos, por eso esta denominación. Pero en aquel momento territorios insulares se identificaban con las islas mayores. Ahora, bueno, pasados tantos años, territorios insulares se refieren precisamente a las islas que no tienen administración propia o a los islotes. Bien, en cuanto a la conferencia de presidentes, podemos decir que es un avance, bueno, un avance que ya había hecho la ley de cabildos en 2015, como instrumento de cooperación de máximo nivel, que trae ahora mismo su causa de la ley 40-2015 de régimen jurídico del sector público. Diríamos que es un diseño vertical. En cualquier caso, sabemos que la FECAI ha demostrado ser siempre un interlocutor válido y eficaz, ¿no? Podemos ver que la FECAI sea realmente el diseño horizontal de la conferencia de presidentes. El diseño vertical con el presidente del gobierno sería la conferencia de presidentes y la FECAI sería el diseño horizontal. No deja de ser más que una reunión del presidente con la FECAI. Ahora bien, entiendo que habrá que afrontar correctamente su desarrollo, si resulta conveniente, porque de hecho apenas se ha convocado. Y hay que pensar que en Canarias no existe desde 2018 la conferencia de presidentes, ni siquiera desde 2015. Ya los textos reglamentarios de la comunidad autónoma, precisamente, reglamentos orgánicos, recogían esta institución desde 2008 al menos. Entiendo que los acuerdos deben ser políticos, que deben tomarse por unanimidad, o que se pueden plantear acuerdos por mayoría si son simples recomendaciones, y no se debe admitir, es importante, no se debe admitir la delegación del presidente de los cabildos, porque si no perdería esa consideración de órgano de máximo nivel político. Y por último, en relación con los cabildos, es novedad importante la inclusión de una referencia a la composición y régimen electoral de los cabildos y su remisión a la ley de organización. Ahora bien, esto es una materia que se puede innovar poco, en mi opinión, en relación con la ley orgánica del régimen electoral general y con la legislación básica en general, ¿no? Salvo, como establece el estatuto, el número de miembros de los cabildos. En cualquier caso,
esta previsión supone, en la práctica, en mi opinión, la única modulación del régimen de cabildos insulares que incorpora el estatuto. El hecho de que sea la propia Comunidad Autónoma Canarias la que establezca el número de miembros de los cabildos insulares. Aunque por la experiencia que tenemos, normalmente nos miramos mucho en lo que diga la legislación básica del régimen local. En cuanto a los municipios, solo voy a decir un par de cuestiones muy rápidas. Es importante que vuelvan al estatuto. Un experto como Antonio Domínguez Vila lo desarrollará correctamente. Fueron omitidos completamente en la reforma de la Ley Orgánica 496. Bueno, se establecen las transferencias de funciones, no solo de los cabildos, como de la comunidad autónoma. Antes solo hablaban de delegación. El listado de competencias, quizás tenemos el mismo problema con la anterior. Quizás aquí está más claro, parece que son propias, pero bueno, ya no me creo un poco nada, ¿no? Y en el aspecto negativo me quedo con dos cuestiones. La cuestión de la financiación, que no aparece de los municipios, que no aparece por ningún sitio. Ni siquiera se incluye una referencia al Fondo Canario de Financiación Municipal, que podría haber sido un detalle, también, incluso en una disposición adicional. Y quizás se podría haber valorado incorporar al estatuto, bien, la previsión del artículo 50 del Reglamento del Parlamento de Canarias, que prevé la comparecencia del presidente de la FECAN en el Parlamento. Una cuestión relacionada precisamente con el Parlamento de Canarias. Bueno, y a lo mejor también podría haber sido un detalle que se acasara al rango estatutario una previsión como esta, ¿no? La posibilidad de comparecer el presidente de la FECAN en el Parlamento, aunque sea en comisión. Por lo tanto, para concluir, quizás, en mi opinión, más sombras que luces. Hablo de esta materia. No parece que los cabildos hubieran sido entonces una prioridad entre un estatuto tan largo y profuso, ¿no? Donde se avanza mucho en otras cuestiones. Lo que conviene ahora, en mi opinión, visto que lo está hecho está, es estudiar si algo de lo que faltó o algo de lo que falta puede enderezarse en su desarrollo legislativo y reglamentario. Nada más y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Juan José, por esta profunda exposición de nuestro Estatuto de Autonomía, sobre todo en cuanto al ámbito insular se refiere. Vamos a dar la palabra a continuación para seguramente profundizar mucho más en los aspectos municipales de don Antonio Domínguez Vila, que siendo como es profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, es una voz además muy autorizada, dada su condición de secretario de Administración Local en excedencia. Don Antonio. Muchas gracias, Alejandro. Buenos días a todos y a todas. Antes que nada, agradecer al ICAP esta oportunidad para estar en este foro y a los organizadores por haber contado conmigo. Me ha tocado a mí hablar de los municipios como segundo escalón de la administración local de nuestra comunidad autónoma o tercer nivel político-territorial de la comunidad autónoma. Efectivamente, como ha dicho Juan José, que me ha precedido, el Estatuto tiene la virtualidad en su artículo 75 de tratar de una manera más digna a los municipios canarios frente a lo que habían hecho las versiones anteriores del mismo. Desde el punto de vista del régimen jurídico, poco y organización, poco hay. Ahora trataremos después de la Ley 7/2015, pero desde el punto de vista competencial es muy importante, a mi modo de ver, que el Estatuto haya congelado a nivel de ley orgánica, a nivel estatutario, una serie de competencias a los municipios que, a más de las que establecía la Ley de Bases de Régimen Local, permiten que el principio constitucional de la autonomía local y el principio derivado del mismo, de la gestión de sus propios intereses por parte de las administraciones locales y el ejercicio competencial, sea efectivo en Canarias. Así, al estar congelados en el Estatuto, este elenco de competencias no podrá ser nunca orillado por parte del legislador ordinario autonómico. Asimismo, el Estatuto de alguna manera cualifica el papel de interlocutor político de los municipios con el resto de las administraciones públicas canarias, con el tema del Consejo Municipal de Canarias, y lo que no hace, y podría haber hecho sí, es de alguna manera prever la inserción del régimen municipal de alguna
mejor o más entrabado con la organización territorial de las otras dos administraciones, entre comillas, superiores, los cabildos y la administración de la comunidad autónoma, pero no solo en cuanto a un régimen jurídico, que a mí me parece bien que el régimen jurídico de los municipios siga estando en la ley de bases de régimen local y en la ley autonómica de régimen local. Yo siempre he sido partidario de que el régimen local no debe estar nunca exclusivamente en el ámbito del legislador autonómico, como parece que nos ha ido llevando las reformas estatutarias de los estatutos de tercera generación a partir del 2007. A partir del Estatuto de Cataluña se ha producido o se está produciendo una interiorización del régimen local por las comunidades autónomas que a mí no me parece bueno. Ni me parece bueno para el régimen local, ni me parece bueno para la democracia. El federalismo, si es federalismo cooperativo, es el modelo adecuado de gestión de los estados descentralizados. Y un poder local que tuviera una naturaleza bifronte, dependiendo tanto de la legislación básica del Estado como de la legislación de desarrollo autonómico, le garantiza, primero, autonomía. Segundo, autonomía política respecto al partido o partidos gobernantes en su comunidad autónoma y no verse sometido a la presión de la mayoría política que esté en la comunidad autónoma. Y tercero, la posibilidad de actuación directa, que esto lo niega el Tribunal Constitucional, por cierto, la actuación directa del Estado en los municipios o en la administración local, que con este proceso en el que estamos viviendo, pues la verdad se ha perdido. Por lo tanto, para mí, en una primera conclusión, las prescripciones estatutarias respecto al régimen municipal suponen un avance muy importante respecto a lo que se tenía, y ahora convendría que eso se desarrollara por la ley autonómica de régimen local, que curiosamente es previa al estatuto y donde ya se recogía este régimen de competencias ampliado de los municipios. Que bien, está muy bien, el estatuto ha recogido ese régimen de competencias, pero esta ley, a mi modo de ver, demasiado ortodoxa, demasiado tradicional en su momento, yo creo que necesita una reflexión y una relectura a la vista, no solo del estatuto, sino de la evolución de la sociedad, de la economía y de la organización política de Canarias. Primero, la ley no recoge las distintas especialidades o peculiaridades de los municipios de Canarias. Presenta una regulación, un régimen jurídico uniforme para todo tipo de municipios. Solamente en la disposición adicional cuarta se habla de la posibilidad de que por leyes autonómicas se distinguiera municipios turísticos, históricos, etc. Yo creo que debería ser la propia ley de régimen local autonómico la que estableciera el tan deseado y tan hablado desde hace mucho tiempo estatuto del municipio turístico, que a la vista está que nuestros municipios turísticos tienen que tener un régimen jurídico y organizativo distinto del resto de los municipios. Yo distinguiría tres simplemente: turístico, de medianías y las áreas metropolitanas. Con estas tres subcategorías podríamos abordar el acomodo de la organización y el régimen jurídico de los municipios, de la distinta tipología de los municipios canarios a su realidad. Ahora lo estamos viendo con la triste pandemia que estamos viviendo, como el papel de los municipios respecto al control de la pandemia se ha potenciado enormemente y en algunos casos se ve que no tienen los medios suficientes ni la organización suficiente. Por lo tanto, en este caso, en la diferenciación del régimen jurídico, también en la exigencia se debería, en una hipotética reforma de la Ley 7/2015, se debería desarrollar lo que ya dice el Estatuto en el 75.3, y es exigir y regular que la prestación de los servicios públicos por los municipios sea del mismo estándar de calidad en todos ellos, y exigir y regular de manera incluso coercitiva, y además tenemos la reforma de la Ley de Racionalidad, la Ley de Bases de Régimen Local que nos lo permite, las distintas técnicas de asociación, consorcio, etcétera, o mancomunidad,
para la prestación de los servicios públicos municipales de manera más eficiente y de manera más eficaz para los ciudadanos. Todo ello, por supuesto, sin hablar de algo del que todos hablamos, pero que nadie se atreve a tocar, que es la redefinición del mapa municipal en Canarias. Pero bueno, eso yo entiendo que políticamente es un tema absolutamente tabú que no se puede tocar. Pero, y por último, ahora que parece que por fin se encarrila una reforma de la Ley 2/87 de la Función Pública Canaria, también sería conveniente que en esa ley de la función pública, no en la ley de 7/2015, se mejorara o se estableciera un tratamiento diferenciado de la función pública local. No sé si local, cabildo, municipio, pero por lo menos municipal sí. ¿Por qué? Porque estamos viendo en estas fechas que el aparato institucional burocrático, por utilizar el término que usó antes Avelino Blasco, de los municipios de Canarias, está siendo notoriamente insuficiente para el aluvión de competencias que le vino con la Ley 7/2015, que ratifica el estatuto y que leyes sectoriales como la Ley 7/4/2017 de la Ley del Suelo les ha atribuido a los municipios. Los municipios no pueden, no solo con el aparato burocrático del cine, sino con los mecanismos de renovación, ampliación y regeneración de su aparato burocrático, no pueden abordar las competencias que todos queremos que tengan y que no tienen. Es decir, por ejemplo, habría que derogar, a mi modo de ver, y de manera absolutamente modesta lo digo, el artículo 60 de la Ley 7/2015, que encorseta la organización municipal a un sistema, vamos a decirlo así, demasiado tradicional, que ya hoy día no tiene mucho sentido mantener, bueno, por supuesto, en los municipios de gran población y en muchos municipios de media o de poca población. Por lo tanto, y para concluir, para no extenderme más, desde el punto de vista estatutario, yo no comparto la opinión de Juan José respecto a las críticas a la regulación municipal, tampoco a la insular, pero esa no me compete, pero en la municipal yo creo que ha habido un avance importante. El estatuto es un marco suficiente, absolutamente suficiente para que el legislador autonómico lo desarrolle, y con estas cuestiones en las que me he detenido un poco. Y en todo caso, ya por cerrar, respecto a lo que ha hablado Juan José de Baleares, hombre, yo creo que la descentralización intraautonómica está bien, pero tiene sus límites. Antes, cuando oía a Avelino hablar de que la ley del suelo balear establece una potestad reglamentaria in abstracto, no de planeamiento territorial, sino potestad reglamentaria in abstracto de cada uno de los consejos insulares para el desarrollo de la ley, la verdad se me pusieron los pelos de punta. ¿Ustedes se imaginan que de la ley 4/2017 cada isla elaborara sus 3 reglamentos de planeamiento, gestión y disciplina? ¿Ustedes se imaginan la inseguridad jurídica que eso le lleva no solo al operador jurídico público de cada ayuntamiento, de cada cabildo y de la comunidad autónoma, sino cualquier inversor extranjero que venga a invertir a Canarias y le diga, no, mire usted, dependiendo de la isla que vaya, se tiene que estudiar esta ley, el reglamento de cada isla, el planeamiento insular, el planeamiento municipal, el planeamiento sectorial 6PMM, la ley turística, pues sale corriendo a Jamaica, a Túnez o a donde pueda, porque es decir, yo creo que lo que yo oí de Baleares, la verdad es que me parece que se han pasado de frenada. Bueno, nada más, señores, lo dejo para el coloquio si alguien quiere debatir conmigo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Antonio. Vamos a pasar ahora a una visión directamente desde la práctica municipal e insular, porque contamos con Mariano de León Perdomo, que actualmente debe, ante la ausencia de habilitados nacionales, que eso es otro tema que tendremos que tratar seguramente a lo largo del día de hoy, compatibiliza las funciones del secretario del Cabildo de Lanzarote con las del Ayuntamiento de Teguise. Don Mariano, cuando quiera. Buenos días, encantado de compartir este foro. Yo voy a entrar más en el ámbito estrictamente local y las deficiencias que yo veo que el Estatuto de Autonomía podría haber solventado, o por lo menos citado, y que nos haría la vida más fácil a todos un poco.
Yo de menos principalmente 3 cuestiones. El primero que se nombró, que es el reforzamiento de la autonomía local. El segundo y el más importante, que son los mecanismos de cooperación, los diferentes mecanismos de cooperación. En el ámbito insular ya sabemos que las dificultades que tienen de cooperación los ayuntamientos y los cabildos para el ejercicio de sus competencias, y también en cuanto a la organización territorial, y porque me toca el tema de la isla de la Graciosa. En cuanto a la autonomía local, sí quería decir que echo de menos que se haya reforzado, sobre todo en cuanto al tema de la delegación de las competencias de los cabildos. Los cabildos, cuando ejercen funciones propias tienen sus propios medios, pero que también están ejerciendo funciones delegadas de la comunidad autónoma. Si nosotros, como cabildo, ejercemos funciones delegadas y no tenemos la suficiencia financiera para prestarlo, digamos que se está, de manera clara, se está vulnerando el principio de autonomía local de la suficiencia financiera, porque los medios que tenemos los propios cabildos para ejercer las competencias propias, las estamos destinando a ejercer competencias que son delegadas o transferidas por las comunidades autónomas y que no tenemos los fondos suficientes. Si no tenemos los fondos suficientes, estamos destinando nuestros fondos propios para el ejercicio de nuestras competencias a ejercer funciones que nos corresponden, pero que son delegadas. Si no tenemos ficha financiera, yo entiendo que se vulnera uno de los principios básicos de la autonomía local, como es el de la suficiencia financiera. También es verdad que como ya se expuso, otro de los pilares fundamentales de la autonomía local se basa en los 3 pilares fundamentales, ¿no? La independencia de los miembros de las corporaciones, las competencias y la suficiencia financiera. También es verdad lo que comentó don Antonio en el tema de las competencias, que por fin se delimitan, pero en mi opinión no se delimitan de manera clara, porque es verdad que seguimos chocando diferentes competencias, como pueden ser las competencias tan extensas como en materia de turismo o como en materia de cultura, cuando se solapan las diferentes administraciones públicas. ¿Hasta qué punto, hasta qué límite llegan las competencias en materia de turismo para los ayuntamientos y hasta qué punto llegan los cabildos o de la comunidad autónoma? Entonces, a ese nivel, yo creo que, como se comentó, que a raíz del Estatuto de Autonomía de Cataluña ya los diferentes estatutos podían extenderse un poco más allá de las propias competencias que establecía el artículo 147.2 de la Constitución, y creo que en base a eso se podía haber establecido por lo menos los mecanismos de reforzamiento de la autonomía local en estos ámbitos. También entiendo que se perdió una oportunidad única para establecer los mecanismos de cooperación entre en el ámbito insular, los mecanismos de cooperación entre los cabildos y los ayuntamientos, porque los que trabajamos y los que vemos el día a día, vemos que los sistemas de cooperación no funcionan. No funcionan, y más que nada porque no se han articulado de manera clara, y si no lo articulas de manera clara hay diferentes interpretaciones. Y yo creo que se perdió la oportunidad de que, ya que el Estatuto de Autonomía, cuando habla del ámbito insular y cita en el artículo 70 y siguiente las diferentes cuestiones, podía haber puesto un artículo en el cual se establecieran por lo menos los diferentes mecanismos de cooperación y de coordinación entre el ámbito insular, entre ayuntamientos y cabildos. Y otra cosa que sí se echa mucho de menos es que yo creo que se tenía que haber incidido un poco más en las funciones de asesoramiento que tienen los cabildos respecto de los ayuntamientos, que muchas veces se ven desamparados en cuestiones de asesoramiento. Y otra cosa que también eché yo de menos y que me toca más porque me toca desde el punto de vista municipal y también insular, que es el tema de la Graciosa, ¿no? El tema de la isla de la Graciosa, el reconocimiento. Me hacía mucha gracia cuando decían que por fin habían declarado a la Graciosa como 8ª isla. Yo creo que perdieron la oportunidad de coger, y dentro del ámbito de la organización territorial de la propia comunidad autónoma, haber tenido en cuenta la Graciosa, no como isla habitada, que no deja de ser más que un titular de prensa, porque a los efectos jurídicos no supone nada, sino que se lo hubiese tenido en cuenta y habérselo establecido dentro del ámbito de la organización territorial, establecer un régimen dentro de los límites que establece la ley de bases, ¿no? Como un órgano de gestión desconcentrada, que hubiese quedado ya plasmado en el propio Estatuto de Autonomía ese reconocimiento, y que a posteriori fuera la ley de municipio y después la legislación que se apruebe en el ámbito municipal la que desarrollara y la que estableciera el régimen de funcionamiento, y siempre teniendo claro que dentro de la legislación básica, como órgano de gestión desconcentrada. Entonces yo creo que se perdió una oportunidad única
para hacerlo, sí sacaron un titular, porque no pasó más de que un titular de prensa, pero no, realmente no se reconoce ese sentido. Y por último también lo que hablaba Juan José en cuanto a las instituciones, que si los cabildos todavía no se dan, en el sentido de que si se reconoce como instituciones las comunidades autónomas o no, es cierto, y existen contradicciones porque por un lado lo separa y después, por ejemplo, en el artículo 71, cuando habla de las transferencias y delegaciones de funciones, sí que dice que los cabildos actúan como instituciones de la comunidad autónoma. Y poco más. Muchas gracias, Mariano. Yo quiero aprovechar el momento para animar a todos los asistentes online a que si a medida que vayan teniendo dudas, pues que nos puedan ir remitiendo a través del mecanismo del chat las mismas, así que podemos irlo teniendo, si es posible, algunos minutos para poder debatir, ¿no? A continuación vamos a dar la palabra a María Mercedes Contreras Fernández, que también, siendo funcionaria de habilitación nacional, se encuentra actualmente ocupando el cargo de secretaria técnica, el famoso órgano de apoyo al que se refiere el título 10 de la Ley de Bases del Régimen Local, del Consejo de Gobierno del Cabildo de Fuerteventura. Mercedes, por favor, cuando quieras. Y buenos días a todos. En primer lugar, un poco más puedo avanzar como novedad, porque voces prestigiosas han hecho un resumen prácticamente de las novedades de este estatuto, pero sí quisiera recalcar como parte buena ese avance significativo del reconocimiento de forma explícita y al menos a nivel formal, sobre todo de los cabildos y de los municipios, o de las islas y de los municipios, los cabildos y los ayuntamientos como sus órganos de gobierno en este estatuto respecto del texto de 1982 y la reforma que hubo después más adelante. Y digo reconocimiento explícito porque me da la impresión, al principio del estatuto se incorporan a las islas dentro de un apartado que habla de los poderes de Canarias, con lo cual, de alguna manera, yo sí quisiera recalcar esa participación en el poder político de la comunidad autónoma, que incluso de forma explícita habla que procede también del pueblo canario, con lo cual hay un reconocimiento a esa participación en ese poder político por parte de las islas junto con la comunidad autónoma. Y ese reconocimiento de ese poder político luego se va a manifestar a través de técnicas como la desconcentración y la descentralización que hace en las islas y a través de sus cabildos, como después vemos. Sin embargo, la naturaleza jurídica compleja que tienen los cabildos y que desde el principio ha sido reconocida como entidades locales, las islas y como instituciones de la comunidad autónoma, parece que quiebra porque a la hora de regular las instituciones de la comunidad autónoma se le ha olvidado de incorporarla a estos cabildos, aunque los mete después en la organización territorial. Ya entrando en esa organización territorial, yo también quisiera resaltar la reafirmación de esa participación en el poder político, en cuanto que reconoce que los cabildos como instituciones de la comunidad autónoma van a participar o van a tener competencias ejecutivas en una serie de ámbitos materiales. No como antes, de colaborar en la ejecución de los acuerdos que adoptará la comunidad autónoma, sino directamente participar en el Poder Ejecutivo. Luego habrá que ver si eso realmente se lleva a la práctica. Yo dudo mucho que luego esa participación real, aunque sea en el ámbito insular, se lleve a la praxis. Y relaciona una serie de materias en las que se va a desarrollar esa función ejecutiva. Curiosamente, yo aquí quisiera recalcar un detalle que a mí al principio me pasó inadvertido, y es que a la hora de relacionar las materias en las que se puede participar en esa función ejecutiva, el texto inicial del Estatuto de 2018, entre esas competencias, hacía alusión al urbanismo. Urbanismo entendido, desde mi punto de vista, en unos términos amplios y globales que hacían referencia a todas aquellas potestades y técnicas que incidían en los diferentes usos sobre el territorio
y que dependiendo de la técnica o dependiendo de la escala con que se tratara, incluso del famoso elemento del interés municipal o supramunicipal, podíamos ya distinguir o distribuir las distintas competencias entre las distintas administraciones. Sin embargo, cuando el texto sale de Canarias, que aparece con esa palabra, con esa materia de urbanismo, al llegar al Congreso, curiosamente, se modifica y aparece la palabra ordenación del territorio. Esa palabra ordenación del territorio a mí me sorprendió, porque el cambio, que puede ser un matiz que aparentemente es baladí, por mi formación, por mi experiencia y por mi devenir profesional, sí podía tener muchísimas consecuencias. Estuve indagando y al final descubrí que el cambio se había producido en el Congreso de los Diputados a raíz de una enmienda. Y la justificación de la enmienda era una corrección técnica porque entendía que la materia urbanismo estaba restringida al ámbito competencial de los municipios en la Ley de Base de Régimen Local. Sin embargo, yo creo que es erróneo. Yo creo que el haber aceptado esta enmienda por esta justificación resulta erróneo porque no se le estaban atribuyendo a los cabildos competencias como entidad local y que pudieran competir o de alguna manera limitar las funciones y el ejercicio de la autonomía local por parte de los municipios en el ámbito competencial del urbanismo, sino que estábamos hablando en ese artículo del estatuto del ejercicio de funciones ejecutivas por parte de los cabildos como instituciones de la comunidad autónoma, que en nada podían inmiscuirse en las competencias que como entidad local pudieran tener. Es simplemente una anécdota, pero que resulta curioso, sobre todo porque de cara a las relaciones entre los ayuntamientos y los cabildos y de cara a la coordinación y a la cooperación que pueden llegar a tener ambas administraciones, puede resultar contradictorio que los cabildos puedan participar en el ámbito insular de esa función ejecutiva del gobierno autonómico y, sin embargo, no puedan llevar a cabo funciones ejecutivas en el ámbito del urbanismo cuando, bien por imposibilidad material, bien por negligencia, tuviesen que subrogarse como instituciones de la comunidad autónoma. Yo espero que en el desarrollo legislativo del Estatuto de Autonomía, ya sea a través de la ley de cabildos, de la ley de municipios o incluso de las leyes sectoriales, pueda solventarse esta cuestión que de alguna manera puede resultar contradictoria con la regulación que la actual ley del suelo establece respecto de los cabildos y los ayuntamientos. Y bueno, luego en cuanto a los ayuntamientos, me coincido con los ponentes, tanto con Antonio como con Mariano, en que si bien por primera vez hay un reconocimiento explícito de los municipios y hay una serie de materias donde se recalcan de que van a tener competencias propias, no sé si está coordinado con la legislación de base de régimen local, quizá esto reafirma que puedan perderse o que puedan perderse esas competencias en esos ámbitos, pero sí hubiera sido una ocasión fundamental para incidir en las distintas técnicas de cooperación municipios-ayuntamientos que a día de hoy se dan, pero de una forma muy, vamos a llamar, precaria, en el sentido de que siempre se articulan sobre la técnica del convenio, de colaboración, incidir en técnicas como la delegación o la encomienda de gestión, que creo que hasta ahora ha habido un medio guirigay en cuanto a entender bien cómo funcionan estas técnicas. A veces se ha confundido la encomienda de gestión con la auténtica delegación de competencias, que no estaba recogida en sentido vertical de abajo hacia arriba en la ley de base y que parece que precisamente en el ámbito de la ordenación del territorio, el urbanismo y específicamente en el ámbito de la evaluación ambiental se ha visto imprescindible porque no encajaban muy bien esos convenios de encomienda de la potestad de evaluación ambiental de los municipios en los cabildos. Y bueno, y también otra cuestión que ha incidido Mariano y que sería fundamental y es haber podido desarrollar o establecer unos criterios al menos de en qué consiste o en qué debe consistir la función de asistencia técnica por parte de los cabildos hacia los municipios, porque si bien se estableció la obligación de crear esas famosas plazas habilitadas para asistencia técnica en todos los cabildos y en el caso
de Fuerteventura se creó, se cumplió con esa obligación, cosa que no ha ocurrido en todos los cabildos y está cubierta por una habilitada. Sin embargo, no siempre llega a conocerse bien, sobre todo porque hay una descoordinación entre la ley de cabildos y la ley de municipios a la hora de establecer esas obligaciones de asistencia técnica y de prestar las funciones reservadas a los distintos municipios, que en el caso de Fuerteventura no resultaría necesaria conforme a las previsiones de la ley, porque todos los municipios tienen más de 1000 habitantes, o incluso en el caso de Betancuria tiene habilitado, pero pudieran prestar otro tipo de asistencia. Coincido también con Antonio en que sería necesario incidir en la precariedad y darle una solución a la precariedad de los cuerpos de funcionarios municipales. Se ven desbordados ante la cantidad de nuevas competencias. Estamos hoy viendo cómo esa reforma de la ley del suelo y esa reforma a través del decreto ley 15 de 2020 le otorga una serie de funciones que yo defiendo y entiendo que los municipios deben ser capaces, pero para ello debemos poner los medios. No puede ser que las oficinas técnicas estén desbordadas por miedo, por ignorancia, por incapacidad técnica, por la complejidad de los asuntos que se les ponen encima de la mesa y que al fin y al cabo eso está redundando en una eficiencia y en un malestar y en un mal servir de las administraciones hacia los ciudadanos. Quizás el Estatuto de Autonomía no sea la norma apropiada para establecer todo este desarrollo, pero bueno, tenemos ahí esa habilitación que hace a la reforma a través de las leyes de cabildos y la ley de municipios, que podría ser interesante, si no están en un mismo texto normativo, si tuvieran una cierta coordinación entre ambas leyes. Y nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Tanto Mariano como tú están llevando los aspectos prácticos a los aspectos de nuestra actividad diaria, en el ejercicio de las funciones que desempeñan ustedes en sus instituciones. Y se está tocando pues un tema que desde luego es una de las claves seguramente, que es la distinta incidencia de los tres niveles institucionales canarios, ¿no? Autonomía, gobierno de Canarias, cabildos insulares y ayuntamientos, sobre la ordenación del territorio y urbanismo, ¿no? Y esa necesidad de funciones esas relaciones de cooperación y coordinación, sin duda, y colaboración, que sin duda son claves. Para concluir y darle la palabra a aquellos asistentes online que quieran formular preguntas, vamos a dar la palabra a Miguel Ángel Rodríguez Martínez, que es también funcionario de habilitación con carácter nacional, secretario general del Pleno del Cabildo de Fuerteventura. Adelante, Miguel Ángel. Buenos días a todos. En teoría me quedarían 6 minutos y voy a intentar exponer unas cuantas ideas en esos 6 minutos. Y digo que voy a intentarlo porque me fue de la pasión. Este año se cumplen 25 años de mi ejercicio como secretario del Cabildo de Fuerteventura y soy cabildista a muerte. Lo primero que tengo que agradecer es la intervención de todos los compañeros que lo han hecho anteriormente, especialmente la de Juan José. Me ahorro muchas de las cosas que iba a decir porque suscribo su intervención al 100%, igual que la de Mariano, la compañera Mercedes. Y si tengo tiempo, comparto la de Antonio, pero voy a polemizar un poquillo con él porque así ha invitado a hacer. Lo primero que tengo que decir es que, a mi juicio, la reforma del Estatuto de Autonomía, desde mi punto de vista, es decepcionante. Decepcionante porque no ha innovado nada. Decepcionante porque, lo decía el profesor Avelino Esteves, no ha aprovechado, en el caso de los cabildos canarios, la oportunidad del artículo 41.1 de la Ley de Bases, que da preferencia al Estatuto de Autonomía sobre la propia Ley de Bases. Y lo que hace el Estatuto es volver a dar preferencia a la Ley de Bases. Decepcionante, incomprensible, sobre todo cuando hablamos de cabildos de una institución centenaria y a la que el Estatuto de Autonomía hace referencia incluso en los siglos previos al XIX. Decepcionante porque tampoco se ha aprovechado la experiencia, la trayectoria de los consejos insulares, que, como bien ha apuntado Juan José y el profesor Esteves, llegaron mucho más tarde.
porque se sigue apostando por un modelo corporativo y no hay la más mínima apuesta por un modelo institucional, que es lo que debería de llevarse a cabo. Pero lo importante es que se cumplen 20 años de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y esa Carta de los Derechos Fundamentales proclama el derecho fundamental de todos a la buena administración. Y no hay ni rastro de la búsqueda de la buena administración en cuanto a cabildos y municipios se refiere en el Estatuto de Autonomía. ¿Por qué? Hay una cuestión pendiente que el Estatuto no contribuye a resolver y que la Ley de Cabildos no ha resuelto, que es la duplicidad de competencias. La propia Ley de Cabildos establece un plazo de 2 años para que se lleve a cabo esa depuración, en la disposición adicional segunda. Dice además en su exposición de motivos que entre las modificaciones que se demandan de forma generalizada, sin duda, destaca particularmente la de clarificar el sistema competencial, evitando las denominadas duplicidades administrativas. Ley de Cabildos de 2015 no se ha hecho nada, a excepción de lo que han aportado los cabildos, gracias a la inestimable colaboración y al liderazgo, entre otros, del Cabildo. Y el Estatuto no solo no lo resuelve, sino que renunciando a esos ejemplos que habíamos dicho, vuelve a hablar de que los cabildos, artículo 72, como instituciones de la comunidad autónoma ejercerán funciones ejecutivas. No se cree realmente en una verdadera distribución de competencias. Los padres y madres del Estatuto no creen que el proceso de distribución de competencias deba obedecer al interés general de los ciudadanos. Lo siguen considerando como una cuestión meramente política / partidista. Y por eso es decepcionante, frustrante. Se olvidó el Estatuto de Autonomía de que el artículo 3.1 de la Carta Europea de la Autonomía Local contiene un concepto de autonomía local avanzado y ambicioso. Y en el Estatuto de Autonomía no hay nada, ni de avanzado ni de ambicioso. Se dice en esa Carta Europea que la autonomía local es el derecho y la capacidad efectiva de las entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos en el marco de la ley bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes. Y una de las cosas que dice esa Carta Europea de la Autonomía Local es la necesidad de que asuman competencias de normación. Coincido con el profesor y compañero Antonio Domínguez Vila en que no deberíamos de llegar al extremo balear. Pero sí es cierto que en determinados supuestos sí debemos de tener capacidad de normación propia. Voy un poco al ejemplo que ponía la compañera Mercedes. Ha tenido que ser la Ley del Suelo de Canarias, la Ley del Suelo en el año 2017, la que atribuye a los cabildos insulares la aprobación definitiva de su plan insular. No ha sido el Estatuto. Y tengo que recordar que la Ley del Suelo es del año 2017. Pero tengo que recordar que a día de hoy los planes de modernización y mejora de la competitividad turística siguen residenciados en el Gobierno de Canarias. Y lo máximo que se admite es una delegación o una encomienda. Pero tengo que recordar que se hace uso permanente y diario del artículo 6 de la Ley del Sector Eléctrico Canario para soslayar, para ningunear el planeamiento insular. Por lo tanto, no hay un verdadero respeto, una verdadera convicción de que los cabildos son el auténtico gobierno insular. Cuando se llevó a cabo la reforma del Estatuto de Autonomía, a mí me hubiese gustado que hubiesen hecho una reflexión en el sentido que apuntaba el profesor Avelino Blasco y que apuntaba Juan José. Apostar por un verdadero modelo institucional. Primera reflexión, ¿todos los cabildos insulares en Canarias deben regirse por el mismo régimen? No, hoy coexisten cabildos que yo llamo de régimen común, de ley de bases y ley de cabildos, respondo un poco a la que preguntaba Juan José, y cabildos del título 19 de la ley de bases. Pues yo reivindico cabildos en el sentido del Estatuto de Autonomía de Canarias, un verdadero modelo basado en los cabildos. ¿Por qué? Porque el Estatuto de Autonomía dice que hasta principios del siglo XIX cada isla constituye un solo municipio con su cabildo. Eran los cabildos precisamente el núcleo central de la administración local en Canarias, que ya desde entonces revistieron características en las que se asientan, sin duda, el claro carácter y matiz autonómico. Pues aquí ha desaparecido. Es que realmente hay que reflexionar sobre la capacidad no de ostentar funciones ejecutivas, que es lo que dice el Estatuto de Autonomía, sino verdaderas competencias propias. Los cabildos tienen que ser necesariamente un gobierno insular o no. ¿Hacia dónde debería ir esa reforma? Pues a una reforma avanzada y ambiciosa. ¿Por qué no es posible impulsar una reforma estatutaria, incluso una reforma constitucional, que en determinadas islas lleve a un cabildo insular único y a la desaparición de los municipios?
¿Por qué no hay una reflexión sobre una administración única? Y todo eso apoyado en principios constitucionales y de la Carta Europea. Eficacia, eficiencia, subsidiariedad, proximidad a los ciudadanos. ¿Por qué hemos reformado el régimen electoral para el Parlamento Autonómico y no cabe un doble sistema de elección en los cabildos? Una circunscripción insular, como la que hay ahora, y una circunscripción municipal para que estén representados los diferentes ámbitos territoriales. ¿Pero por qué no? Vamos a estudiarlo. No es oportuna esa reflexión sobre una administración única y eliminar de raíz esa duplicidad de competencias. Puso un ejemplo magnífico el profesor Blanco Esteve. Servicios sociales. De su exposición se desprende que directamente el Consell Insular de Mallorca lo gestiona todo. Aquí no. Aquí la práctica legislativa ordinaria es que todas las leyes que emanan del Parlamento de Canarias tienen que empezar por el reparto de funciones. La comunidad autónoma ostenta estas, el cabildo ostenta estas y los ayuntamientos ostentan estas. ¿Eso es eficaz? No. ¿Eso es eficiente? No. ¿Eso garantiza coordinación, colaboración, cooperación? En absoluto. Y por lo tanto, la reflexión tiene que pasar por tener presente el derecho fundamental a una buena administración. Tiene que pasar por creer que los cabildos insulares tienen que ser un auténtico gobierno insular. Y termino ya porque son 1:42, que es el límite. Esa Carta Europea destaca el derecho de los ciudadanos a participar en la gestión de los asuntos públicos, sobre todo en el nivel local. ¿Por qué? Porque es donde se puede ejercer más directa y más eficazmente. Y por lo tanto, la comunidad autónoma tiene que promover un nuevo pacto local de la manera más rápida posible. Y ese pacto local tiene que estar presidido por los mandatos de la Unión Europea, por ejemplo, de esa Carta Europea de la Autonomía Local, y por principios básicos. Y termino. Eficacia, eficiencia, transparencia, responsabilidad, participación democrática. Y sobre todo, ¿por qué? Porque vivimos en la era de la digitalización. Vivimos en la era de la electrónica, de las comunicaciones. Lo vemos hoy en este webinar. Pues muy sencillo. La realidad municipal, la realidad de los ayuntamientos, se justificaba por la imperiosa necesidad de la cercanía física en los siglos XVIII, XIX y XX. Y eso hoy no es necesario. Si apostamos por una verdadera reforma de la administración, por una nueva cultura administrativa basada en la digitalización, liberaremos infinidad de recursos públicos y daremos servicios de más calidad a los ciudadanos, tendremos mejor calidad de vida y nuestro futuro será mucho mejor. Perdón por la BM. Muchas gracias, Miguel Ángel. Yo creo que a lo largo del panel hemos visto diversos puntos de vista. Yo creo que además todos donde podemos percibir tanto un aspecto de consenso en muchos puntos como aspectos, visiones complementarias, ¿no? Si no hay preguntas por parte de los asistentes, a mí me gustaría concluir dando las gracias a todos los asistentes y haciendo una invitación, ¿no? a que esto que se ha manifestado en este panel pueda ser, yo creo que realmente lo merece, precisa un debate mucho mayor que el que nos da este foro, ¿no? Ese debate probablemente sea conveniente hacerlo en la reforma que el Gobierno de Canarias ha anunciado a través de su programa legislativo de las leyes 7 y 8 de 2015, tanto de municipios canarios como de cabildos insulares. Sin duda que hay muchas aportaciones que derivan del análisis de nuestro Estatuto de Autonomía, que ya de por sí, lógicamente, justifica una revisión de ambas leyes. También lo justificaría, por supuesto, la aparición de las leyes 39 y 40, ¿no? Y incluso el propio contexto. Pero es que debo decir que el Plan para la Reactivación Económica y Social de Canarias contiene una prioridad estratégica, la número 6, dedicada a la agilidad, la simplificación y la cooperación administrativa, donde, además, se incorpora como una de las medidas dentro de esa prioridad estratégica
el análisis de las duplicidades existentes en los tres niveles administrativos canarios. Por eso puedo dar respuesta, satisfacción, ¿no?, a esta demanda de diversas ocasiones por la Federación Canaria de Islas de llevar a cabo el mandato contenido en la Ley 8/2015. Ese expediente, además, se prevé iniciar probablemente la próxima semana en el Consejo de Gobierno del Consejo de Gobierno de Canarias. Por otro lado, debo comentar que, lógicamente, que y esto es una reflexión que yo creo que se puede extraer como una conclusión importante, ¿no?, de todo este panel, es que en este ámbito tenemos mucho que hacer, tenemos, yo creo que además creo que estamos en un contexto oportuno, porque, lógicamente, como le ha pasado a otras comunidades autónomas, la realidad es que la aparición del poder político autonómico, pues lógicamente el interés político legislativo ha estado siempre en esa dialéctica frente al poder del Estado, ¿no?, hacia el gobierno de la nación, y en el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas. Y desde luego, en el marco en el que estamos, en un ámbito además donde el Gobierno de Canarias ha hecho el gobierno abierto como una de sus banderas en el desarrollo de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible y, por supuesto, el cumplir con el mandato del Objetivo de Desarrollo Sostenible, en especial el número 16, que habla de la necesidad, de la meta de crear instituciones eficaces que rindan cuentas, pues probablemente sea el mejor momento para ese análisis sosegado y que nos lleve a una reforma de nuestro sistema institucional intraautonómico, ¿no? Que una reforma, lógicamente, que parta de lo bueno que tiene, que lo tiene, y que, bueno, siempre lo perfeccione y lo mejore. Bueno, pues debo dar nuevamente las gracias a todos los ponentes, porque han sido todas las intervenciones magníficas. No existiendo preguntas, pues vamos a concluir y nos vemos pues dentro de 12-13 minutos para poder iniciar el siguiente panel. Muchas gracias.